Buenos días. Esta es una entrevista de la Red de Colombianos en el Exterior, ACCESS. Y en el día de hoy estamos con Luis Mendieta Ovalle, más conocido como el General Mendieta, quien estuvo secuestrado por casi 12 años bajo el poder de las FARC. Actualmente es agregado de la Policía Nacional de Colombia en España. También nos acompaña Javier Urrea Cuellar, presidente de la asociación en la Red de Colombianos en el Exterior. General, buenos días y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días y muy complacido que estén en este momento presentes en la agregaduría de policía y dispuestos a comentarle y a contestarle sus inquietudes. General, en un país que tiene más de 5 décadas casi de conflicto armado, ¿qué lleva a un ciudadano a ser policía? Háblenos un poquito de sus inicios. ¿Qué lo llevó a usted a ser policía o qué lo motivó, teniendo en cuenta ese contexto? Sí, cuando estaba en el colegio estudiando bachillerato, pues tuve la fortuna de conocer dos familiares que pertenecían a la institución Policía Nacional, exactamente un primo que era agente de policía y otro familiar de mi padre que era sargento de la policía. Como ellos continuamente estaban en la casa visitando a mi familia, pienso que eso me motivó posteriormente a ingresar a la Policía Nacional. Como terminé bachillerato casi a los 17 años, inmediatamente ingresé a la Escuela General Santander y de ahí la vocación de servicio desde la juventud, precisamente de servirle no solo a la patria, sino a las instituciones y en este caso específico a la Policía Nacional. Pienso que eso se lleva en la sangre, es de genético, podríamos decir, y dada la vinculación de mi familia con la institución, eso me llevó a pertenecer a la Policía Nacional. Si es un tema de vocación, ¿qué cree que hubiese sido en caso de no haber sido policía? ¿Cuál era su otra alternativa de vida en caso de no haberlo sido? Hubiese seguido la ruta de mi padre, uno como que sigue la tradición. Pienso que sería comerciante seguramente en algunas actividades de negocio como él estuvo, especialmente en lo que respecta a productos agrícolas. Yo creo que sería esa mi actividad o incluso seguramente sería un campesino en alguna región de Boyacá cuidando incluso animales porque también esa era la vocación de mi padre. General, fueron casi 12 años, alrededor de 11 años y 8 meses aproximadamente el tiempo de su secuestro. Nos preguntan desde la red qué Colombia dejó cuando lo secuestraron y qué Colombia se encontró después de su liberación. Dejé una Colombia con un grado de violencia muy alta. Eran los tiempos donde las incursiones subversivas eran permanentes. Aparte de eso, la guerrilla había cambiado su guerra de guerrillas a una guerra de movimientos. Ya no eran los atentados que ellos hacían en número poco de personas, es decir, 3, 5, 8 guerrilleros. Y pasaron fue a incursionar en las diferentes poblaciones con grupos de 500, 1000, 1500 y 2000 hombres, como fue el caso de Mitú. Por lo tanto, en ese momento era una guerrilla muy fortalecida, con una capacidad de ataque impresionante. Y aparte de ello, con el transcurso del tiempo, cuando se les deja la zona de distensión, pues obviamente incrementaron el número de hombres. Aparte de eso, les llegó refuerzos no solo en armamento, sino en explosivos, en material de intendencia, y por lo tanto allí en la zona de distensión pudieron almacenar cantidades de elementos y aparte del reclutamiento de personas, pues ellos aumentaron casi el doble de sus integrantes, o sea que fue una situación muy especial para ellos porque obtuvieron unos logros de crecimiento de la guerrilla. También se dedicaron a lo que fue el comercio de ya no solo de, como lo tenían antes, de el cultivo de drogas, sino que allí en la zona de extensión montaron laboratorios y ya se metieron de lleno al narcotráfico y ya se convirtieron fue en carteles de la droga que exportaban esas sustancias prácticamente a todo el mundo con enlaces no solo de las bandas paramilitares, sino también con organizaciones internacionales. Ya cuando se produce el gobierno del doctor Uribe, comienza el descenso de la guerrilla, y ya cuando se produce mi rescate, así a grandes rasgos, sí, porque sería detallar más, encuentro una Colombia donde las condiciones de seguridad eran mejores,
donde ya no se presentan las incursiones subversivas de 2.000, 1.500 guerrilleros, sino que al contrario, la acción del gobierno del presidente Uribe y especialmente de la fuerza pública ya entraron a contrarrestarlos, a fraccionarlos. Y importante mencionar también en este momento la campaña de desmovilización. Yo pienso que ha sido muy efectivo ese programa, y así como se han desmovilizado aquellos guerrilleros que se han reinsertado, pues han dado información muy valiosa precisamente para que se desarticule esta organización terrorista. Al salir ya encuentro otra situación totalmente diferente. Yo creo que cuando fui secuestrado la gente no podía transitar por las diferentes vías del país, y yo cuando salgo veo que hay unos grupos muy fuertes, especialmente del ejército, de la policía y de la armada en la costa, donde son continuos los puestos de controles militares y policiales, y por lo tanto ya los ciudadanos de bien pueden transitar por todo el territorio nacional. Hay una pregunta directamente relacionada con esto, es decir, evidentemente hay un cambio en cuanto al aspecto militar, ya que en esos 12 años la guerrilla se ve claramente debilitada, pero hay gente también que pregunta sobre el aspecto social. ¿Usted encontró una diferencia en ese ámbito o no? En esos últimos 12 años, ¿ha encontrado cambios, otro tipo de cambios aparte del debilitamiento de la guerrilla, de las FARC? El crecimiento económico del país lo he notado que ha ido en aumento. Aparte de eso, he notado la infraestructura que tiene el país, la inversión extranjera que ha llegado y que ha propiciado precisamente la creación de nuevas empresas. Yo pienso que hemos avanzado mucho en ese crecimiento económico del país. Aparte de ello, pienso que con diferencia a cuando fui secuestrado había poca atención del gobierno, especialmente a las zonas marginadas, en el caso específico donde me encontraba en Mitú. Al salir y regresar a Mitú, vi el avance, podríamos decir, la presencia del gobierno allí, no solo en lo que es fuerza pública, sino también en obras que se han realizado. Vi que el aeropuerto, por ejemplo, lo habían adecuado y estaba en mejor forma. Aparte de eso, había programas de educación, habían diferentes programas de parte del gobierno, y que yo considero que han llegado a todos los extremos del país, y allí se ve la acción no solo de los gobernantes, y como ya lo dije anteriormente, en esas políticas que diseñan para llevar bienestar a los sectores marginados, sino que también veo la presencia del capital extranjero para que se pueda combatir no solo el desempleo, sino para que se genere riqueza por parte de todos los colombianos. General, hay unas imágenes que se pueden encontrar fácilmente en la red, en internet, y son aquellas cuando la guerrilla está preparando el ataque a Mitú, el ataque que ustedes sufrieron. La pregunta es, ¿ustedes en ningún momento sospecharon algo? Es decir, ¿nunca olfatearon que algo similar iba a pasar? Porque es que eran muchos guerrilleros, eran alrededor de 2.000 guerrilleros. ¿Y a qué se le puede decir? ¿Esto puede ser más bien una estrategia demasiado brillante de la guerrilla, o fue una falla de la fuerza pública? Es decir, usted desde su punto de vista, porque usted era el que comandaba esa base, ¿no? en Mitú, ¿qué opinión le merece al respecto? Sí, al respecto ya se han pronunciado los dirigentes políticos y los dirigentes militares. Bien reconocen el error que se cometió en su momento de subestimar la acción de la guerrilla. El gobierno Pastrana pensó que la guerrilla iba a iniciar un proceso de paz, y que por lo tanto confiaron en ellos. Yo creo que no solo los dirigentes políticos, sino los dirigentes económicos, sociales del país, y la dirigencia militar y policial confió en que eso se iba a dar. Por lo tanto, pensaron que al sentarse en esa mesa de negociación y meses antes, en esos acercamientos que tenía el gobierno con la guerrilla, se iba a dar un diálogo abierto cara a cara, y que allí saldrían ideas o seguramente posiciones para llegar a un acuerdo de paz. Subestimaron la capacidad de la guerrilla, confiaron en ellos, y tenemos que el primer principio de la guerrilla pues obviamente es la mentira. Por lo tanto, ellos se dejaron embaucar en ese problema, y como lo estaba mencionando al comienzo, ya solo los dirigentes políticos han dado sus declaraciones de que fue un error político. Aparte de eso, el mismo señor general Padilla, en su declaración cuando salimos, bien reconoció que Mitú estaba totalmente aislado y que no hubo posibilidades de apoyarlo. Ahora, la parte que me pregunta de si teníamos conocimiento,
es lógico decirlo que sí. Yo solo pienso que el hecho de estar en MeToo era un acto heroico, porque los policías no querían estar allí, todos estaban pidiendo el traslado. Aparte de eso, los oficiales no querían estar allí. En un tiempo en MeToo habían 16 oficiales, yo únicamente contaba con 5, por lo tanto los policías no querían ir a trabajar allí porque se sabía que estaba alrededor la guerrilla. Aparte de eso, ya habían ocurrido otras tomas anteriores, como la de Patascoy, también como la del Villar y la de Miraflores 3 meses antes, donde allí incursionaron más o menos 1.500 hombres y habían utilizado armas no convencionales como fue estos cilindros. Por lo tanto, el objetivo siguiente era MeToo, y el gobierno nacional lo tenía muy claro, está muy detallado en los diferentes informes de inteligencia que se habían realizado, aparte de eso de los ejercicios de guerra que se realizaba por parte de la guerrilla, haciendo sus ensayos de toda clase de armamento cerca a los alrededores de MeToo. Nosotros allí escuchábamos las explosiones y por lo tanto esos informes de inteligencia fueron enviados a las diferentes agencias de información. También cuando yo llegué a MeToo, 47 días antes de la toma, allí estuvo presente el señor general Bedoya Aldemar, y él se enteró de primera mano por parte del gobernador del departamento de la presencia de 2.000 integrantes de la FARC en los alrededores de MeToo. Por lo tanto, la información sobre esa toma estaba suficientemente detallada, la conocía totalmente el gobierno nacional y los altos mandos de la fuerza pública. ¿Cómo fueron los últimos momentos en la toma? Los últimos momentos ya cuando a ustedes les tocó entregarse. En días previos hubo explosiones, como lo mencionaba, y hubo requerimientos precisamente del apoyo que necesitábamos. Ya ese día a las 4:30 de la mañana comienzan los primeros disparos, y aparte de eso pues fue permanente y continuamente en los minutos posteriores el lanzamiento de toda clase de artefactos explosivos, granadas de mano, granadas de fusil, aparte de eso morteros utilizados, MGL, que es el lanzamiento, el arma que lanza granadas de una forma múltiple, 5 o 6 granadas. Aparte de eso, el lanzamiento de los cilindros, que como se ven en las tomas, pues eso duró, yo siempre lo he dicho, si ya no he podido apreciar la película Apocalipsis, si bien es cierto que esta película fue filmada de noche, allí fue ese apocalipsis de día, es decir, durante las más de 12 horas continuas de explosiones allí en MeToo. Yo creo que los habitantes han hecho narraciones de cuántas explosiones ocurrieron allí, yo creo que son por centenares, porque fue un asalto, aparte de los explosivos potentes, como bien pueden apreciar en algunas imágenes, de ametralladoras potentes, es decir, las M60 y creo que la otra es .56, que es de fuego continuo y permanente, y así fue la toma que se presentó a MeToo. Esto va de las, como les mencioné, de las 4:30 hasta las 5 de la tarde. Ya en ese momento nuestras instalaciones estaban totalmente destruidas, pero me voy un poco antes. Ya a las 10 de la mañana estaba destruido no solo el cuartel de la policía quedó incinerado y quemado a las 10 de la mañana. Ahí pienso que el avión seguramente fantasma que estuvo merodeando la zona se dio cuenta de que ya no quedaban instalaciones. Afortunadamente con nuestros hombres, ya digo, hombres muy valientes, que sabíamos que el hecho de estar allí presente era un verdadero acto de valor durante ese tiempo, y que ya cada uno de ellos en sus posiciones defendiendo la población pues hicieron uso de sus armas y defendieron, y por la cantidad de explosivos utilizados, de municiones, y aparte de eso de los hombres que tenía la guerrilla, porque les mencioné 2.000, y los cuales iban haciendo relevos hora por hora precisamente para sostener ese ataque. ¿Qué ocurrió? Que los hombres que estaban en las trincheras pues fueron muriendo, fueron quedando destruidas sus posibilidades de defensa, por lo tanto se fueron refugiando un poco en el cuartel. A quedar el cuartel totalmente destrozado, nosotros en nuestro previo plan de defensa, no solo del cuartel sino de la población, teníamos ocupadas otras instalaciones alrededor, es decir, instalaciones de la Caja Agraria, instalaciones al lado de lo que era un centro educativo, de una parte de la Asamblea Departamental, y la parte posterior del cuartel. Allí estaban estos hombres nuestros defendiendo esas posiciones, pero por la intensidad de todos estos explosivos
todas esas instalaciones fueron destruidas, fueron cayendo, podríamos decir, por la acción de los explosivos. Por lo tanto, algunos, por ejemplo, algunos de los compañeros secuestrados estaban en las instalaciones de la Caja Agraria y al quedar casi destruida esa parte, pues en ese sector fueron copados y ahí fueron tomados secuestrados. La otra parte es que dentro del cuartel policial había un hueco, llamémoslo así, porque no era un subterráneo, sino un recinto especial, y allí fue donde se protegió el gran número de hombres, y yo creo que milagrosamente allí se salvaron. Aparte de eso, yo estaba en lo que es una parte de la fiscalía, que allí también tenía otro grupo de hombres. Allí estaba el capitán Guevara, que desafortunadamente murió en cautiverio, o lo dejaron morir por falta de atención médica los integrantes de la FARC. Y aparte de eso estaba una edificación siguiente, que era la de Monseñor, es decir, el obispo de Mitú. Él estaba construyendo unas instalaciones muy buenas. Yo pienso que esa fue nuestra fortaleza, porque era una construcción, yo diría que casi de estilo búnker, y allí fue en donde nos defendimos, y yo estuve aproximadamente unas 10 horas defendiendo esa posición, y milagrosamente yo le agradezco a Monseñor porque construyó las instalaciones, y a eso debo que sobreviví, porque esa construcción aguantó cantidad de explosiones. Yo creo que los podrán ver en los videos seguramente de la misma FARC, o incluso después cuando entraron los periodistas, de cómo quedó destruida esa instalación. Como allí nos sirvió de defensa, pero ya al destruir la guerrilla, penetraron por esa zona, por lo tanto pasamos a la fiscalía, pero allí también nos destruyeron esa parte, y como complemento de ello utilizaron parte de combustible para quemar las instalaciones. Sí. Por lo tanto, cuando se nos estaba quemando, o nos estaban quemando la fiscalía, pues nos tocó salir. Ingresé de nuevo al cuartel, pero el cuartel estaba totalmente arrasado, destruido y en llamas, y allí vi a algunos de mis hombres incinerados. Pasé y traté de pasar a lo que era el colegio donde estaba el teniente Rodríguez defendiendo esa posición, pero el teniente Rodríguez ya estaba en el hueco porque le habían arrasado totalmente el colegio, esa parte. Por lo tanto, traté de pasar el colegio, pero cuando me encuentro es que al frente son solo ruinas. Por lo tanto, me seguí protegiendo allí. Y en ese momento estaba el avión fantasma y decíamos que nos apoyara, sobre todo ametrallando y bombardeando hacia lo que era la Caja Agraria, que es lo que era por donde estaba el grueso de la guerrilla, ya en fila, acercándose hacia nosotros. En ese momento, pues desafortunadamente, la precisión del avión fantasma no fue la más exacta. Y nosotros tuvimos ahí un problema bien difícil, porque casi morimos ahí los que estábamos en ese punto, y ya la guerrilla avanzó y ya nos tocó pues salir, porque ya estábamos sin una pared que defendernos, sino ya techo totalmente destruido, quemado, y por lo tanto ya no había nada que hacer sino salir, porque la guerrilla ya estaba ya 4 o 5 pasos. Suponemos que la guerrilla... También debo mencionar de los otros compañeros con los cuales estábamos en la fiscalía, antes en la casa de Monseñor y otros en la fiscalía, y en esas instalaciones ellos se encontraron debajo de las ruinas una especie de protección. Sí. Y ya al terminar el combate, porque ya nos coparon a nosotros, ellos permanecieron ocultos ahí y permanecieron hasta el otro día. Sin embargo, una residente ahí del sector, el día siguiente, más o menos al mediodía, acudió a mirar qué le había quedado de su almacén y vivienda que tenía, que era cerca entre la fiscalía y el cuartel de policía. Desafortunadamente entró allí y salió gritando, porque allí se habían escondido 16 de mis hombres y ella los delató, o sea que se los entregó a la guerrilla, y por lo tanto allí los sacaron, y al día siguiente esos secuestrados se reunieron con nosotros. Si no, es posible que hubiesen aguantado ahí un tiempo bajo esas ruinas y seguramente no habrían sido secuestrados. Hablando un poco sobre el tema del secuestro, en algunas ocasiones y en otras entrevistas usted ha mencionado el tema de los derechos a la salud, al agua, a la radio, a la luz. Eso llama mucho la atención. Es decir, y nos gustaría que nos comentara un poco al respecto, porque aún hay gente que está secuestrada, aún hay gente que
inclusive no puede pertenecer a la fuerza pública, pero sigue estando secuestrada bajo el poder de las FARC. Y aún hay gente que a lo mejor no cae en cuenta de lo importante que puede llegar a ser inclusive una radio, o una linterna o unas pilas. ¿Y qué nos puede decir al respecto? Sí, usted menciona el derecho a la luz. Es difícil estar en la selva sin una linterna, sin una cerilla, sin un fósforo, sin un encendedor, Sí. Especialmente por las culebras, los animales que están por allí. Aparte de eso, para salir seguramente en cualquier momento hacer las necesidades fisiológicas. Por lo tanto, allí es la necesidad de esa luz de noche, pero también es la necesidad del derecho a la luz del sol, porque el hecho de estar debajo de esos árboles, estar en esas condiciones, a uno le hace falta el sol. Por lo tanto, yo en este momento todavía tengo problemas pulmonares precisamente por la humedad de la selva, precisamente porque no tuve la oportunidad de recibir el sol. Pero también es importante no solo el derecho al sol, sino también el derecho al agua. Muchas veces nos tocaba consumir bebidas o los alimentos con agua de caños, donde esta agua era amarilla o casi que negra. Por lo tanto, las diarreas eran permanentes porque no se hervía lo suficientemente o porque el agua, pues obviamente no era potable. Pero también tengo que mencionar que es el derecho, por ejemplo, porque son muchísimos, Sí. me haría extenso, por mencionar otro, el derecho a la intimidad, especialmente cuando compartimos en cautiverio con Ingrid Betancourt, con Clara Rojas, con Gloria de Lozada y con Consuelo González de Perdomo. Ese derecho a la intimidad allí se pierde. Es inaudito que la guerrilla en ese momento, pues cerca de donde nosotros estábamos, hacían, o a veces nos tocaba a nosotros hacerla con palas, los huecos para estas letrinas, y allí ellas tenían que ir, pero lo más escandaloso, pues, era que ellas tuvieran que hacer sus necesidades delante de los guerrilleros, y ellos, pues, tenían, diríamos, esa morbosidad o esa depravación sexual de estar pendientes de ellas, en qué momento acudían a estas letrinas a hacer sus necesidades fisiológicas, y ellas tenían que hacerlo delante de ellos, es decir, desnudarse delante de ellos y que ellas hicieran sus necesidades y para, no sé, satisfacción de esa depravación sexual que tenían los guerrilleros. Es muy difícil esa parte de comentarla, pero usted lo está preguntando, que seguramente no ha salido, pero la menciono en este momento. Entonces, ese derecho a la intimidad allí era totalmente vulnerado, totalmente. La otra parte es el derecho a la correspondencia, claro. Escribir una nota, escribir una carta, enviarse a la familia era muy importante. Elaborar algún elemento con nuestras pocas cosas que tenía allí era muy importante para mandarla a la familia. Con los elementos que teníamos, el hecho de elaborar, por ejemplo, una tarjeta de feliz cumpleaños, de feliz Navidad, de feliz Año Nuevo, aparte de eso, de feliz Día del Amor y la Amistad, del Día de la Madre, de las tarjetas de cumpleaños. ¿Qué elementos tenían? Nosotros, con los pocos elementos que algunas veces nos entregó Marleón Irjuela, que nos llevó allí elementos de las familias, pues con esos elementos los conservábamos y hacíamos estas tarjetas. Desafortunadamente, en ese tiempo, alias el Mono Jojoy la recibió con este grupo guerrillero y ellos se robaron, porque ese es el término, se hurtaron todos estos elementos que habíamos hecho de artesanías, de tarjetas, que ya le mencioné, que le mandamos a nuestras familias, así como nuestras cartas, nuestros escritos, porque tenía bastantes hojas escritas y la guerrilla se quedó con ellos y pienso que los destruyó. Las que eran más significativas y que seguramente les llamaba la atención, ¿qué hicieron con ellas? Se las repartieron entre los guerrilleros, porque recuerdo que en una oportunidad que salimos de un campamento y nos desplazamos a otro, en el terreno encontramos varias de esas artesanías que habíamos elaborado. Lo que demostraba es que ellos se apoderaron de ellas y se las robaron. No se justifica que la guerrilla no los tenga en cuenta. Vamos a mencionar el derecho, por ejemplo, al radio, a escuchar las voces, el derecho a tener libros, cuadernos para leer, para prepararse intelectualmente, porque allí se sufre un abandono y aparte de ese rezago intelectual que he mencionado, es porque
pues al no tener posibilidades de leer, uno se va quedando en el olvido. Y cuando le quitan el radio, ya uno no puede tener información de Colombia ni del exterior. Como pasó ya en 2 oportunidades que nos lo quitaron, pues en ese momento habíamos varios secuestrados, pues nosotros hablábamos. Pero ya cuando sale liberado el doctor Alan Jara, que nos quitan los radios, que duramos casi año y medio sin radio, y únicamente estábamos 4 allí secuestrados, y ya la situación de convivencia entre nosotros 4 era más difícil. Por lo tanto, en oportunidades nos tocaba estar cada uno en una esquina y no hablábamos con nadie. Entonces, estar en esa soledad durante el día, de no hablar nada, y durante la noche seguir únicamente escuchando los sonidos de la selva, eso era muy impactante y, por decir algo, desquiciador. Y si yo, pues, en mi caso específico, no hubiese acudido a la oración ni al permanente contacto, diríamos que con la eternidad, con Dios, de ofrecerle todo, incluso desprendimiento de la vida, porque en esos momentos uno espera es que ya se acabe todo por la cantidad de sufrimiento, no solo por las cadenas, por los candados, por la situación del suministro de alimentos, por las condiciones tan infrahumanas en que se vive. Uno ya está pensando en partir al más allá de que el Todopoderoso se apodere de uno. Entonces, en esos tiempos fueron supremamente difíciles porque ya ni entre nosotros hablamos. Entonces, voy al ejemplo del radio. Cuando teníamos radio es más llevadera la situación de cautiverio, porque si bien es cierto no habla uno con los compañeros, pero sí tiene la información que llega del exterior. Por eso yo nunca me cansaré de agradecerle a los integrantes de los medios de comunicación, porque en esos otros años en los cuales tuvimos radio, ellos fueron nuestro soporte, ellos fueron nuestra vitamina, ellos fueron los que abrieron esas líneas para que nuestras familias nos enviaran voces de aliento, de ayuda. Y no solo la familia, sino que yo creo que ya en el año 2008, cuando se realiza la manifestación en febrero, es decir, donde millones de personas desfilaron en Colombia pronunciándose contra la FARC, y aparte de eso, rechazando el secuestro y exigiendo que la FARC dejaran a todos los secuestrados en libertad, pienso que a partir de ese momento nosotros nos sentimos arropados con ese calor de los colombianos. Pensamos que en ese momento hay un punto de quiebre de lo que era la indiferencia de los colombianos y la solidaridad de todos. Posteriormente a nosotros nos llegó una revista Semana, y ver esos ríos de gentes con camisetas blancas por la carrera séptima y en diferentes ciudades del país, de verdad fue impresionante, pero fue sobre todo el argumento que nos sirvió para decirle a los integrantes de la FARC allá que ellos siempre se ufanaban de FARC, Ejército del Pueblo, y en ese momento teníamos los suficientes argumentos por los comunicados que daban los periodistas por la radio, pero aparte de eso, el medio que lo mencionó de la revista Semana, de ver esa fotografía, y era nuestro soporte. ¿Cuál apoyo del pueblo? El ejército del pueblo. ¿Cuál pueblo los eligió a ustedes? ¿O cuál pueblo los designó a usted como defensores del pueblo? Y en ese momento decíamos, no, el pueblo está con el gobierno, está exigiendo no más la FARC, está exigiendo no el secuestro, está exigiendo es que nos dejen en libertad. Y ellos se quedaron sin argumentos, y pienso que en ese momento nosotros tuvimos muchas razones para ya contrarrestarles lo que ellos decían de esa parte de defensores del pueblo, y aparte de eso de que el gobierno y la sociedad nos había olvidado. Y resulta que a partir de esa fecha nosotros nos sentimos muy fortalecidos, y creo que es un cambio fuerte que se dio en ese principio de solidaridad del pueblo colombiano con respecto a la FARC y con respecto a los secuestrados. Eso por mencionarle otras libertades. Le menciono lo de la parte intelectual, pues obviamente no tener libros, no tener formas de escribir, pues viene un retraso muy importante. Pero sí quiero destacar, y en este momento es mencionar el trabajo del doctor Alan Jara. Para mí es una persona muy importante, como pienso para todos los secuestrados, porque él no fue egoísta como otros dirigentes que no compartieron sus conocimientos. No, al contrario, desde el primer día que él llegó allí, se integró con todos nosotros, inició a hacer las actividades rutinarias, pero especialmente comenzó a preocuparse por la preparación de los soldados y policías que allí estábamos. Por lo tanto,
con los pocos elementos que tenía y la colaboración de Lazo, que Lazo es un dibujante muy bueno, Donato y Murillo, se elaboraron un mapamundi y con base en eso él comenzó a dar clases de geografía, de historia, y como buen conocedor del mundo, porque si no estoy mal en ese momento decía que había visitado más o menos 57 países, pues comenzó a contar noche por noche una historia sobre cada tema, sobre cada país. Entonces por la noche, cuando llegaba a las 6, 7 de la noche, me acuerdo que Pinchado le decía: doctor Alan, prenda el botoncito y cuéntenos otra historia. Y Alan comenzaba a contar la historia de 6 a 7, 8, 9 de la noche, y muchas veces eran los guerrilleros los que se sentían molestos porque se estaba hablando, entonces ya decían que no más y que tocaba callarse. Por lo tanto, Alan apagaba el botón de su voz y nosotros pues decíamos: pues mañana continuaremos con la siguiente historia. Pero aparte de eso, de compartir sus conocimientos en diferentes áreas, sobre todo de la parte del país, otros estudiaron cuestiones de matemáticas y otros temas, especialmente de administración. Pero en el caso específico de un grupo, él formó 3 grupos de idiomas y nos dio clases de inglés y de ruso, y afortunadamente durante los años siguientes tuvimos oportunidad de compartir algo, estudiando inglés, ruso, aprendiendo algunas palabras, y ese fue nuestro tema, diríamos, intercultural. Pero como todo no puede ser estudio, porque ese estudio no era sino una hora, porque nos cansábamos, no éramos muy dados a prepararnos, pero sí nos interesaba era utilizar ese tiempo libre en otras actividades, y en eso era un experto Alan, porque se fabricó, varios se hicieron, varios cartones que se utilizaron, hojas, maceteros, y se dibujaron lo que aquí llaman parchís y allá en Colombia se llama parqués. Y con los ceteros se fabricaron latichas, nos consiguieron unos dados, pero en un tiempo también se hicieron dados con cera de las espermas que los conseguíamos con la guerrilla, y con esa cera se hizo un molde y con eso se fabricaron unos dados. Pero también tengo que mencionar, y son muchas cosas, y usted me coge, yo duraría horas, pero, pero es una anécdota muy especial, es que una oportunidad en un suministro de algunos elementos de intendencia, se descubrió que allí venía un dado color azul, y sorpresa, bueno, tenemos al menos ya un dado. Con el tiempo, que fue liberado hace poco, José Duarte guardó ese dado como amuleto. A los meses siguientes, en un desplazamiento que se hizo por muchos kilómetros, incluso por lancha, recuerdo que íbamos en una de esas lanchas por una de esos ríos, y a la lancha le tocó orillarse por una cuestión especial de obstáculos que habían allí en el río, es decir, la maleza, los árboles que caen, por lo tanto se dificulta el paso de la lancha. Y allí cerca de esos residuos que dan a orilla del riachuelo, allí había un tarro, y si no estoy mal fue el patrullero también Trujillo, que le dijo a uno de los guerrilleros: déjenme coger ese tarro. ¿Por qué eran importantes esos tarros? Porque esos tarros nosotros los cogíamos y los utilizábamos para poder mencionar de noche. Diríamos que era el orinal de noche, uno tenía su orinal para no salir y afrontar de pronto la cuestión de las culebras y demás animales durante la noche, por lo que no teníamos las linternas. Y él cogió ese tarro, y para sorpresa, dentro de ese tarro estaba otro dado azul. A partir de ese momento tuvimos los dos dados para seguir jugando parqués, una de las tantas anécdotas.